Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 118 al 122. Se acabó. Todo ha terminado. El peso de esas palabras flotaba en el aire. Mi vida está llegando a su fin, pensó con tristeza el contraalmirante de la Infantería de Marina. Al recibir esta noticia, el contraalmirante de la Infantería de Marina destinado en las Islas Sabaody quedó conmocionado. Fue como si un rayo lo hubiera atravesado. Los mataron unos don nadie, reflexionó el contraalmirante. Una sensación de fatalidad lo invadió. Pero antes de aceptar este destino por completo, si tan solo pudiéramos apresar al responsable de la desaparición de esos dragones celestiales, pensó el contraalmirante, con un destello de esperanza en la mente. Aún quedaba un atisbo de oportunidad. Con este pensamiento en mente, la mano del contraalmirante de la Infantería de Marina buscó instintivamente el botón de emergencia. Una sirena ensordecedora sonó de inmediato. Sus aullidos resonaron por toda la base de los marines, alertando a todo el personal. Los marines se congregaron rápidamente, con una palpable sensación de urgencia en el ambiente. «Date prisa», ladró el almirante, con urgencia en cada palabra. «Alguien ha matado a los dragones celestiales. Hay que capturar a esos malditos idiotas. De lo contrario, no tendremos un mañana que esperar». Mientras el contraalmirante de la Infantería de Marina informaba con urgencia de la situación, la gravedad del asunto se hizo patente para todos los presentes. Sin demora, los infantes de Marina fueron enviados. Se apresuraron hacia las inmediaciones donde los dragones celestiales habían encontrado su fin. Simultáneamente en el cuartel general de la Armada, en Marineford. Una alarma resonó repentinamente en el departamento de comunicaciones. Al romperse el silencio, las expresiones de todos los presentes cambiaron instantáneamente. Corrieron apresuradamente a la oficina de Sengoku, llevando consigo el informe. Informe urgente del almirante de flota. Se ha desatado una crisis en el archipiélago de Sabaody. Los dragones celestiales han sido asesinados. El mensajero, sin hacer formalidades, irrumpió en la oficina. El ataque a los dragones celestiales fue un acontecimiento de una importancia sin precedentes, que dejó obsoletas las normas del protocolo. ¿Qué ocurre?, preguntó Garp, mientras la intriga desplazaba su expresión indiferente. Este no es un ataque cualquiera, el semblante de Sengoku revelaba la gravedad de la situación. En las Islas Sabaody han muerto 3 dragones celestiales. ¿Qué? La respuesta de Garp fue una mezcla de asombro e incredulidad. El rostro de Sengoku se contrajo, reflejando una mezcla de frustración y ansiedad, lo que evidenciaba la gravedad del informe. Garp se apresuró hacia el escritorio y tomó el informe para leerlo con mayor detenimiento. Tras asimilar el contenido, Garp quedó desconcertado, pues la distinción entre resistir y matar a los dragones celestiales se hizo meridianamente evidente. Las implicaciones divergieron significativamente. A todas las unidades. Revoquen todos los permisos de los vicealmirantes y contraalmirantes. Reúnan a los almirantes. Preparen los barcos rápidamente. Zarpamos hacia la isla Sabaody. Las órdenes de Sengoku resonaron, desencadenando una intensa actividad en todo el cuartel general de la Marina. La rápida reacción de Garp puso de manifiesto la naturaleza sin precedentes de la situación. Actuó con rapidez y salió de la habitación para hacer los preparativos necesarios. Mientras Sengoku se preparaba para partir hacia el puerto, un distintivo Denden Mushi, símbolo de las comunicaciones del gobierno mundial, comenzó a sonar sobre la mesa. Sengoku dejó escapar un suspiro de resignación. Lo inevitable había llegado. Desde el otro lado, una voz sombría emanó de Denden Mushi. Sengoku, acata esta orden. Utiliza todos los medios necesarios para apresar a estos criminales. Esta violación no quedará impune. Su ejecución será un espectáculo público mundial. El mundo debe recordar las consecuencias de esta provocación a la autoridad del gobierno mundial. Ante esta orden, Sengoku obedeció rápidamente. Las razones de la urgencia del gobierno mundial eran evidentes, incluso sin una explicación explícita.
Durante 8 siglos, los dragones celestiales se habían convertido en unos idiotas obesos con la ilusión de ser dioses. El mundo también se había acostumbrado a su impunidad, absteniéndose de emprender cualquier acción contra ellos. Sin embargo, ahora unos don nadie habían arrebatado la vida a los dragones celestiales. Si no se aborda este problema, se desmoronaría su supuesta invencibilidad, lo que pondría en peligro su ya frágil posición. Individuos malévolos que buscan notoriedad inevitablemente atacarían a estos dioses vulnerables. Por lo tanto, era fundamental actuar con decisión. El despliegue de los infantes de marina comenzó de inmediato. Sengoku y Garp se unieron a las filas, acompañados por los 3 almirantes y varios vicealmirantes. Una formidable fuerza partió hacia Sabaody. Por fortuna, la proximidad del cuartel general de la Armada a la isla resultó ventajosa. El momento parecía propicio. Kizaru. Inicien un reconocimiento de la situación en la isla. Impidan a toda costa que estos piratas huyan. Kizaru suele ser despreocupado y perezoso, pero en ese momento comprendió la gravedad de la situación. Además, la orden de Sengoku le recordó su lealtad al gobierno mundial. La orden de Sengoku impulsó a Kizaru a la acción. Transformándose en un rayo de luz dorada, corrió hacia Sabaody. Mientras tanto, en la isla, Ryan y su grupo, en el centro de los acontecimientos, emergieron de una tienda. Sostenía una pose eterna en la mano que indicaba el camino hacia Battle 7. En medio del movimiento del grupo hacia la orilla, Hashirama contempló la posibilidad de construir un barco de madera utilizando sus habilidades de estilo madera. Tales hazañas estaban a su alcance. Sin embargo, Ryan intervino, señalando la poca utilidad práctica de un barco de madera. Al fin y al cabo, un barco así ofrecía comodidades mínimas. El tiempo apremiaba. No había necesidad de realizar preparativos innecesarios. Debería haber un astillero cerca del área 50. Hay un montón de barcos allí. Vamos a buscar uno. Siguiendo las instrucciones de Ryan, los miembros del grupo avanzaron con determinación hacia el área 50. Tras la muerte de los dragones celestiales, Sabaody se sumió en el caos. En consecuencia, el astillero, que bullía de actividad horas antes, ahora estaba desierto. Muchos habían huido presas del pánico. El número de barcos disponibles había disminuido considerablemente. Al contemplar el astillero desierto, un silencio momentáneo se apoderó del grupo. Sin embargo, aún quedaba esperanza, ya que había astilleros desde el área 51 hasta el área 59. La búsqueda continuó mientras se desplazaban a la siguiente zona. Tras explorar varias zonas, finalmente dieron con un barco de gran tamaño y de reciente construcción en el astillero del área 54. El barco contaba con todas las instalaciones necesarias y estaba listo para zarpar. Sin dudarlo, abordaron la nave y evaluaron su nuevo medio de escape. Oye, ¿ese barco no es tuyo? Sin embargo, justo cuando Ryan y los demás estaban a punto de zarpar, una voz inesperada llegó a sus oídos y captó su atención. Al dirigir su mirada hacia la fuente de la voz, encontraron a un anciano de cabello blanco que los miraba con escepticismo. Al ver a este hombre, Ryan lo reconoció de inmediato. El individuo que tenían delante no era otro que Silver Ray Lake, la mano derecha del rey pirata, también conocido como el Rey Oscuro. La respuesta directa de Ryan dejó al descubierto sus motivos. Antes no era nuestro, pero ahora sí. El barco nos pertenece. Rayleigh mantuvo su personaje, fingiendo ignorancia. No me preocupa la propiedad. Sin embargo, sí cobro mis honorarios. El recubrimiento es un trabajo laborioso. Dicho esto, Ryan le arrojó una bolsa de Belly a Rayleigh. El abundante contenido de la bolsa provocó una reacción casi cómica en el experimentado pirata. La diversión de Rayleigh era evidente. Esto es más rentable que venderme a casas de esclavos. Rayleigh, satisfecho con la indemnización, confirmó que el pago era suficiente. La respuesta de Ryan provocó una risita en el Plutón. Jaja, tu capitán es sin duda muy directo. Sin embargo, el recubrimiento no es instantáneo. Pasará un tiempo antes de que pueda aventurarse en el nuevo mundo. Las siguientes palabras de Ryan parecieron desconcertar a Rayleigh. ¿Quién dijo que nos dirigíamos al nuevo mundo? Regresamos a la Grand Line. Hay asuntos que debemos resolver allí. En cuanto al nuevo mundo, esa es una aventura para otro momento. Cuando estemos listos para el recubrimiento, nos pondremos en contacto contigo y espero que no rechaces. Considera el dinero como un depósito. Mientras el grupo se alejaba navegando, Rayleigh seguía desconcertado por sus intenciones.
Mientras tanto, el barco navegó sin contratiempos hacia la Grand Line. La reflexión de Rayleigh se profundizó al considerar las razones detrás de las extrañas decisiones de la tripulación pirata. Al observar a los poderosos individuos a bordo, Rayleigh notó que su fuerza era extraordinaria, lo que indicaba que representaban una presencia formidable en el Nuevo Mundo. Intentando comprender sus motivos, Rayleigh lo atribuyó a diferencias generacionales. Volviendo a concentrarse en la bolsa de dinero, Rayleigh se animó. Sin pensarlo dos veces, se dispuso a disfrutar de una merecida copa. Cuando el barco zarpó, una pregunta repentina rompió la tranquilidad del lugar. Oye, ¿sabes lo que pasó en la isla? Rayleigh restó importancia a la pregunta. No te preocupes por eso. Vamos a centrarnos en conseguir algo de alcohol. Sin embargo, cuando el barco de Ryan abandonó el puerto y se adentró en alta mar, su repentina partida no pasó desapercibida. Cerca de la base de los marines en el área 60 se avistó la apresurada retirada. Los astutos instintos de Ryan le decían que la flota de marines que se divisaba en el horizonte sin duda los estaba persiguiendo. Mientras tanto, a medida que el barco se alejaba, Kizaru divisó la nave de Ryan y, sin dudarlo, concentró un rayo de luz desde la punta de su dedo. Listo para atacar. En respuesta al repentino ataque láser de Kizaru, un esqueleto gigante de un azul intenso se materializó sobre las velas del gran barco en el horizonte. Un estruendo ensordecedor resonó en el aire, provocando instantáneamente violentas olas en el mar. De poder defender mi ataque. Ante la repentina aparición del gigante esquelético azul, los ojos de Kizaru, ocultos tras sus gafas de sol, se entrecerraron ligeramente mientras dirigía su mirada hacia la nave de Ryan. Kizaru se transformó en numerosos rayos de luz dorados que se teletransportaron una vez más, ya posicionados sobre la cubierta del barco de Ryan. Fijando su mirada en Ryan y los demás que tenía delante, Kizaru dijo: Lo siento, pero no podéis abandonar las Islas Sabaody ahora. La razón de esto es... Antes de que Kizaru pudiera terminar su frase, una katana imbuida de relámpagos lo atravesó repentinamente. El responsable de esta rápida acción fue Sasuke, quien en ese instante retrajo su kusanji. No sé por qué, pero escucharlo hablar me da ganas de matarlo. Al oír las palabras de Sasuke, la atención de todos se centró en Kizaru. Un coro de asentimientos de aprobación recorrió la cubierta. En efecto, la presencia de Kizaru desprendía un aura bastante molesta. En ese momento, Kizaru optó por no decir nada más. Su mirada se dirigió severamente entre Sasuke y luego hacia el impasible Uchiha Madara. La capacidad de invocar a un gigante esquelético, y este chico podría ser el usuario de la Goro Goro no Mi. En retrospectiva, tras el repentino ataque, Kizaru agradeció haberlos atacado antes de enfrentarse a ellos en la batalla naval. Manteniéndose alerta, ya había preparado su elementalización contra el Chidori estreante Sasuke. Tras mirar alternativamente a Sasuke y al distante Madara, Kizaru percibió que el gigante de esqueleto azul probablemente pertenecía a este formidable hombre. Mientras Kizaru recorría con la mirada a cada uno de ellos, finalmente se detuvo en Ryan. Era muy probable que fuera el capitán. Tras las numerosas reuniones con los Hokages, Ryan, como líder del grupo, se había ganado inconscientemente el respeto de todos los Hokages allí reunidos. En ese preciso instante, Kizaru abandonó su actitud despreocupada y se puso serio. Ustedes fueron quienes mataron a los dragones celestiales, ¿verdad? Los informes mencionaban una habilidad similar a la de ese gigante esquelético. Sin embargo, la figura en los informes se describe como de color púrpura, mientras que la tuya es azul. No estoy seguro de la diferencia de color, pero ya no importa. Sin duda estás involucrado. Con la afirmación de Kizaru, las capacidades de recopilación de inteligencia de este mundo se hicieron evidentes para el grupo. La muerte de los dragones celestiales se había reportado apenas unas horas después, y los marines ya habían elaborado una evaluación exhaustiva de sus habilidades. Ryan lo reconoció con admiración, afirmando: la velocidad es realmente impresionante. Sin embargo, fuimos responsables de eliminar a esos miserables idiotas. Pero, ¿qué importancia tiene eso o qué tiene que ver contigo? Mientras Ryan hablaba, Sasuke, a su lado, lo miraba fijamente y, en una fracción de segundo, el brazo esquelético morado intentó atrapar a Kizaru. Con un rápido movimiento de Kizaru usando la habilidad de la fruta Glint Glint, elementalizó el momento en que el brazo esquelético hizo contacto. Desapareciendo en el aire en un instante, Kizaru había identificado definitivamente a los asesinos de los dragones celestiales.
Esqueleto morado tilde es la correcta. Satisfecho con el resultado, Kizaru lanzó una esfera luminosa directamente al cielo. Sobre el mar, un brillante estallido de luz se desplegó en un despliegue de deslumbrante resplandor. Es la señal de Borsalino. Parece que ha localizado al asesino de los dragones celestiales. Rápido. Converjan en su posición. En respuesta a la señal de Kizaru, Sengoku ordenó rápidamente a la flota que rodeara los barcos indicados. Tras la muerte de los dragones celestiales, la búsqueda de los asesinos se convirtió en una tarea crucial, destinada a mitigar el desafortunado final de los dragones celestiales. Al presenciar la señal de Kizaru pidiendo refuerzos, Ryan y los demás Hokages no perdieron el tiempo y se prepararon para la batalla. Una vez derrotados estos marines, no volverían a tener problemas con ellos. Enfrentarse a marines más adelante podría obstaculizar el cumplimiento de su misión. En ese momento, Kizaru se abstuvo de atacar solo. En cambio, observó meticulosamente los movimientos de Ryan y su grupo desde el aire. Con el tiempo, la extensa flota de la infantería de marina envolvió la zona. Buques de diversos tamaños rodearon densamente todo el mar alrededor del barco de Ryan. Mientras tanto, muy arriba en el cielo, una figura miraba hacia abajo con expresión ferviente. Ja 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 ja. Grandes noticias, grandes noticias. Esta vez, más le vale al presidente ascenderme a vicepresidente. Este enérgico personaje era un periodista del periódico World Economic Newspaper. A bordo del barco, mientras Ryan y los Hokages observaban la formidable flota de la marina que se acercaba desde la distancia, intercambiaron miradas. Pues bien, todos. Vamos a armar un buen revuelo. Mientras Ryan declaraba, una sonrisa de confianza iluminaba sus rostros. Tobirama saltó directamente del barco al mar. Ante la mirada atónita de Kizaru, se mantuvo de pie sin esfuerzo sobre la superficie del agua. ¿Qué? ¿Qué clase de habilidad es esta? ¿Una técnica puramente física? ¿Es esta habilidad algo similar al Ruoshiki? Espera, pero aún así, ¿cómo puede alguien con esas habilidades mantenerse de pie sobre el agua? No hay hielo ni nada que lo sostenga por debajo. La demostración de poder de Tobirama desconcertó a Kizaru, poniendo a prueba su comprensión. No había hielo visible ni ninguna sustancia que lo sostuviera bajo sus pies. Solo la superficie del mar. La hazaña de Tobirama pareció poner a prueba las capacidades mentales de Kizaru. Estaba perplejo ante esa habilidad inaudita de mantenerse de pie sobre el agua. Justo cuando Kizaru comenzaba a cuestionar su propia existencia, Tobirama inició una secuencia de sellos manuales. Estilo acuático. Ola que rompe el agua. Al juntar las manos, Tobirama provocó un temblor en el mar. Este fenómeno surrealista despertó en Kizaru un mal presentimiento mientras flotaba en el aire. Mientras Kizaru consideraba intervenir, el mar, antes plácido, se convirtió en una tormenta torrencial. Tobirama había combatido el estilo de fuego de Uchiha toda su vida con su estilo de agua. Ahora, en medio del mar, la potencia de su ninjutsu de estilo de agua era sobrecogedora. Ola tras ola, el mar tranquilo se abría paso, transformando la calma en un tumultuoso tsunami. En un instante, la serenidad del mar se tornó feroz. ¿Es este el estilo de agua del segundo Hokage? ¡Qué jutsu tan asombroso! Así que la leyenda es cierta. El ninjutsu de agua del segundo Hokage es incluso más fuerte que el de los Mizukages. Al presenciar el poderoso despliegue del estilo de agua de Tobirama, los pasajeros no pudieron evitar admirarlo. Incluso Uchiha Madara, quien se había enfrentado a Tobirama en innumerables ocasiones, reconoció la extraordinaria destreza del Senju en el ninjutsu. Pero, ¿dónde estaba Kizaru en el cielo en medio de este espectáculo? Ante esta formidable demostración de poder, Kizaru se retiró apresuradamente a la flota de la marina. Rápido. Den la orden de retirada. Es demasiado tarde. Al oír la orden urgente de Kizaru, el pánico se apoderó de la tripulación. Antes de que Sengoku pudiera siquiera dar dos órdenes, los tripulantes a bordo presenciaron cómo las enormes olas se precipitaban hacia ellos. En ese instante, el rostro de Sengoku sufrió una transformación abrupta. Rápido. Todos los barcos retrocedan inmediatamente y ajusten sus embarcaciones. Ante este repentino embate de olas gigantescas, los barcos corrían el riesgo de ser destruidos si no se manejaban correctamente. Siguiendo las instrucciones de Sengoku, la flota de la marina, que antes los rodeaba agresivamente, inició maniobras de emergencia y comenzó a retirarse. Lamentablemente, su respuesta llegó un poco tarde.
El barco más cercano chocó de frente con la ola colosal, provocando un impacto inmediato. No se trataba de una simple ola colosal. Era, más bien, un ninjutsu ejecutado por el segundo Hokage, Tobirama. En medio de este poderoso torrente marino, fluía el chakra del segundo Hokage, otorgándole una fuerza devastadora muy superior a la de una ola gigante común. ¡Ah! ¡Ayuda! Tras el impacto, el acorazado más reciente, construido por la División Científica de la Marina, se desmoronó como papel, desintegrándose en un instante. Al presenciar esta horrible escena, las pupilas de Sengoku se contrajeron bruscamente. No. Algo anda mal. Kuzan. Actúa con rapidez. Detén esta enorme ola. Al oír las órdenes urgentes de Sengoku, Aokiji entró en acción desde la barrera. Enfrentándose al torrente que avanzaba, sus manos emitieron ráfagas de aire gélido. Edad de hielo. En este momento crítico, Aokiji no podía permitirse el lujo de ser perezoso. Activó al máximo la habilidad de su fruta del diablo, envolviendo las olas que se aproximaban con un frío helador. Sin embargo, las inmensas olas impulsadas por el chakra de Tobirama no se congelaron tan fácilmente. La capa superficial que acababa de congelarse se rompió repentinamente, lo que provocó una sorpresa en Aokiji. Por primera vez, se topó con una ola demasiado grande para congelarse. Rápidamente usó su habilidad frutal con frenesí, liberando aire gélido que pareció hacer descender la temperatura del mar circundante varios grados. Finalmente, la enorme ola quedó completamente cubierta de hielo, no muy lejos de la flota de la infantería de marina. Oh, esto no es un ataque ordinario en absoluto. Sus habilidades son peculiares. Aokiji, que había congelado la ola, contempló la escultura de hielo frente a él con expresión seria. Si no hubiera logrado congelarla por completo, tal vez habría dudado de la autenticidad de su propia fruta del diablo. A la luz de estos acontecimientos, Sengoku reconoció que no debía subestimar a este grupo de desconocidos. La fruta del diablo de Aokiji inmovilizó el mar. Sus buques de guerra quedaron inmovilizados y los barcos de Ryan quedaron atrapados en el hielo. Adelante. Arréstenlos a todos. Digan lo que digan, sométanlos primero. Con esta determinación, Sengoku lideró el ataque mientras guiaba a los marines hacia Ryan y sus asociados. Mientras tanto, Tobirama miró hacia abajo, al mar helado que se extendía bajo sus pies, lo cual despertó su curiosidad. ¿Es esta una habilidad de la fruta del diablo? En efecto, la fruta del diablo logia hielo. Tras recibir la respuesta de Ryan, Tobirama observó el agua de mar congelada con fascinación. Su interés por las frutas del diablo era innegable. A pesar de haber asistido a numerosas reuniones, Tobirama aún no había obtenido una. Esta vez, parecía decidido a obtener más información sobre ellas. A bordo de su nave, Ryan también dirigió su mirada hacia el paisaje helado. Observando a Sengoku y a los demás acercándose, examinó a sus oponentes. Además de Sengoku, Garp y los 3 almirantes, había algunos vicealmirantes de la línea temporal original. Poco después, Sengoku dirigió un pelotón hacia Ryan y su tripulación. Mientras contemplaban el barco sin bandera y la vestimenta de sus ocupantes, Sengoku comenzó a darse cuenta de que las personas que tenía delante distaban mucho de ser ordinarias. La vestimenta que llevaban difería notablemente de la de Wano Kuni. Además, su presencia irradiaba un poder formidable. Seres tan poderosos habían permanecido inactivos y desconocidos en el Nuevo Mundo hasta ahora. Solo para aparecer en el archipiélago Sabaody y matar a los dragones celestiales. Sin duda, existía algún tipo de conspiración en marcha. Rodéenlos. Ordenó Sengoku. Que ninguno de ellos escape hoy. Observando a los 11 individuos del grupo de Ryan, los marines de hoy representaban una fuerza de élite a nivel mundial. Si fracasaran en su captura, sería una gran deshonra para los marines. En cumplimiento de las órdenes de Sengoku, un escuadrón de vicealmirantes rodeó rápidamente a Ryan y sus compañeros. Al presenciar la acción coordinada de los marines, Ryan casi estalló en carcajadas. «Muy bien, todos», exclamó. «Acabemos con esta farsa sin demora». Al oír las palabras de Ryan, los Hokages que lo acompañaban lanzaron un ataque conjunto contra los marines que tenían delante. Mientras tanto, Ryan se dirigió hacia Sengoku. «HMPH. Unos advenedizos insolentes que no reconocen cuál es su lugar», tronó la voz de Akainu. «Todos y cada uno de ustedes serán apresados y ejecutados públicamente. Su osadía al matar a los dragones celestiales es un crimen atroz». Ante el avance impetuoso de Ryan, Sengoku bramó con autoridad.
Su figura se transformó repentinamente en un imponente Buda dorado sobre el mar helado. Esta colosal forma lanzó un golpe devastador contra Ryan. Onda expansiva del gran Buda. Con un estruendo ensordecedor, la onda expansiva invisible se precipitó hacia Ryan a una velocidad asombrosa. Pero, ¿cómo era posible que un ataque tan lento pudiera alcanzar a Ryan, el usuario de Rinnegan y Tenseigan? Esquivando con agilidad, Ryan ya había evitado el punto justo antes de que el ataque de Sengoku impactara contra el hielo. En un abrir y cerrar de ojos, el ataque de Sengoku impactó contra el hielo, destrozando el mar que Aokiji acababa de congelar. ¿Fallaste?, se burló Ryan. Antes de que Sengoku pudiera lanzar otro ataque, los ojos de Ryan se transformaron en Rinnegan y Tenseigan. La anomalía en sus ojos no pasó desapercibida para Sengoku. Los ojos pueden cambiar. ¿Qué fruta del diablo habrá comido? Sengoku se encontraba perplejo. Tal transformación ocular era algo inaudito en su experiencia. Hasta donde sabía, ninguna raza, y mucho menos una fruta del diablo, había mostrado jamás tal habilidad. Si existiera tal raza, seguramente habría sido subastada o sometida a experimentos hace mucho tiempo. Inseguro de la habilidad de su oponente, Sengoku aumentó su estado de alerta. Un estruendo ensordecedor llenó el aire mientras un sordo tintineo resonaba. Sengoku fue lanzado bruscamente hacia atrás, su forma de Buda surcando los aires. Y se estrelló violentamente contra el hielo que había debajo. El giro inesperado de los acontecimientos dejó atónitos a todos los marines. ¿Qué fue lo que sorprendió al almirante de la flota? No lo vi. Ocurrió demasiado rápido. El oponente ni siquiera pareció moverse. En los instantes siguientes, los marines que aún no habían entrado en combate se apresuraron a acudir al lado de Sengoku. Lentamente, el Buda dorado comenzó a emerger del espeso hielo. Al contemplar el desconcertante hematoma en su cuerpo, la sorpresa de Sengoku era evidente. Estaba seguro de que su oponente se había quedado quieto, y sin embargo, el ataque lo había alcanzado. ¿Qué clase de habilidad es esta? Ryan sonrió y permaneció en silencio. En ese instante, sus 4 sombras del limbo se habían posicionado como guardianes alrededor de Ryan, formando una barrera de fuerza sin parangón. Este nivel de poder equivalía a la fuerza de los 6 caminos dentro del mundo del Hokage. Era evidente que la fuerza de Sengoku no le llegaba ni a la suela de los zapatos a este nivel de poder. Sin embargo, en ese instante, Sengoku tuvo una revelación repentina. Justo antes de ser golpeado, parecía haber percibido un leve rastro de una figura a través de su haki de observación. Pero tras reflexionar más detenidamente, dedujo que la imagen se capturó en el momento del impacto. El semblante de Sengoku se tornó serio al instante. No había previsto que las personas que tenía delante supondrían un desafío tan inesperado. Además de Ryan y Sengoku, 5 gigantes aparecieron repentinamente en escena. Estas imponentes figuras eran Hashirama, Madara, Obito, Tobirama y Sasuke, cada uno completamente preparado para la batalla. Al prepararse para luchar, activaron de inmediato sus formas Susanoo. Dado que el objetivo era concluir la pelea cuanto antes, estaban decididos a usar todo su poder. 5 colosales Susans se materializaron en el campo de hielo, dejando a los marines paralizados por un instante. Ante la visión de estos gigantes acorazados que oscurecían el cielo y les impedían ver con claridad, los marines quedaron estupefactos. ¿Me estás tomando el pelo? Incluso al almirante Aokiji le caían gotas de sudor por la frente, con la mirada fija en los imponentes gigantes que tenía delante. Por no hablar de los demás marines. ¿Qué clase de habilidad es esta? No puede ser una fruta del diablo. Sus ojos. Sus ojos son carmesí. ¿Es este el poder de su raza? Los marines no sabían cómo proceder. Akainu, otro almirante, lanzó un ataque para poner a prueba a sus oponentes. Mientras el magma fundido brotaba de sus brazos con firme determinación, fijó su mirada ardiente en los 5 Susanoo que tenía delante. Gran erupción. Una explosión ensordecedora acompañó la erupción de las rocas magmáticas, impulsándolas hacia el cielo. Los proyectiles de fuego fueron dirigidos hacia los 5 Susanoo. Sin embargo, el ataque de la gran erupción había sido a menudo una demostración de fuerza contundente. Resultó completamente ineficaz frente a Susanoo, comparable a una fortaleza. Al presenciar el inútil ataque del almirante, la desesperación comenzó a apoderarse de las filas de los marines.
Justo cuando la moral de los marines se desplomaba hasta su punto más bajo, una figura se precipitó repentinamente hacia Susano, que vestía una armadura azul, como una bala de cañón. No nos subestimen. En un instante, un puño negro del tamaño de una olla impactó contra Susano. La consiguiente oleada de poder aterrador fue inmediata, provocando incluso que el Susano de Uchiha Madara se fracturara algunas costillas y retrocediera unos pasos. Vicealmirante Garp. De forma espontánea, un coro de voces resonó entre los marines, coreando el nombre de Garp al unísono. El hecho de que Garp fuera capaz de desestabilizar a esta monstruosidad imponente infundió nuevo vigor a los marines. Madara, dentro de su Susanoo, observaba la escena con expectación. Un solo puñetazo basta para romperle unas cuantas costillas y hacer retroceder a mi Susanoo unos cuantos pasos. Increíble. Este poder. Yo, Uchiha Madara, te reconozco. Mientras Madara pronunciaba su declaración, Garp memorizó el nombre de Madara. Uchiha Madara tilde. En ese instante, Madara actuó. Las costillas rotas de Susanoo se regeneraron al instante. Una ráfaga de golpes imbuidos de chakra se desató cuando la espada de Susanoo se precipitó hacia Garp. Enfrentando el desafío de frente, Garp rápidamente imbuyó sus brazos con haki de armamento, bloqueando el ataque entrante. Con la espada en alto, Garp se preparó para la batalla. Mientras la espada descendía, el rostro de Garp se tornó más serio. Por suerte, con su poderoso haki de armamento logró mantener la espada a raya. Justo cuando Garp dejó escapar un suspiro de alivio, una segunda espada lo golpeó desde un costado. En ese instante, una fusión de relámpagos rojos y negros envolvió el brazo de Garp. Galaxy Impact Punch. Impulsado por una oleada de fuerza, el puño de Garp impactó contra el colosal Susanoo de Uchiha Madara. Su golpe, imbuido de haki, desató una ráfaga feroz, similar a una onda expansiva que atacó de frente al Susanoo de Madara. El impacto del puñetazo de Garp tuvo consecuencias significativas. La mitad del Susanoo de Madara quedó destruida, revelando en su interior a un Madara jubiloso y pocas veces visto. Aunque Madara inicialmente no le prestó mucha atención al puñetazo, ahora lo reconoció como un verdadero desafío. Ja. ¿Te atreves a desafiarme a puño limpio? Tú eres el primero. Sin embargo, hasta ahí llega mi elogio. El Mangekyō Sharingan de Madara se activó y su Susanoo comenzó a solidificarse. Lentamente, ante los ojos de todos los presentes, el guerrero de armadura azul se levantó de nuevo, aún más fuerte que antes. Superando en altura incluso al Susanoo de Hashirama, su sola presencia desprendía una presión tan intensa que a los marines sobre el hielo les costaba respirar. Es hora de actuar. Y tu nombre es Garp, ¿verdad? Vamos. Intenta entretenerme a tu antojo. Cuando las palabras de Uchiha Madara se apagaron, desenvainó su espada. Al instante, una aura maligna de espada surgió hacia adelante. ¡Bum! Los marines en el campo helado sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Un ruido feroz resonó a sus espaldas. Quienes lo oyeron voltearon la cabeza, solo para quedar estupefactos. Las colosales olas, que habían sido congeladas por el almirante Aokiji, fueron partidas por la mitad con un solo golpe de espada. La parte superior se desvaneció en el aire. El silencio se apoderó del campo de batalla y los corazones de los marines comenzaron a encogerse. ¿Cómo iban a hacer frente a semejantes adversarios? Incluso Garp, que hasta entonces mostraba sereno, ahora lidiaba con la incertidumbre. Garp contempló solemnemente el imponente Susanoo de Madara. Luego, dirigió su mirada hacia los Susanoos de Hashirama y los demás. Si el Susanoo de Madara pudo experimentar tal cambio, seguramente lo mismo podría ocurrir con los demás. Al contemplar esta posibilidad, el rostro de Garp cambió ligeramente. Sengoku. ¿Qué debemos hacer ahora? En el campo de batalla, en ese preciso instante, se encontraba Sengoku, quien parecía inseguro de sus habilidades. 5 monstruosas criaturas, semejantes a gigantes, se cernían sobre ellos, mirándolos amenazadoramente. Otras 5 se vislumbraban en el horizonte, listas para unirse a la batalla. Pero su llegada parecía inminente. La única esperanza concebible residía en 2 mujeres. En ese momento crítico, la mirada de Sengoku se posó de repente en Tsunade y su compañera. Si eran tan fuertes como los hombres del grupo, temía que pudiera estallar de ira. Pero las circunstancias habían cambiado. Había tomado una decisión. Era evidente que no podían centrar su atención únicamente en esas 2 mujeres.
Los 5 monstruos colosales por sí solos ya les provocaban un fuerte dolor de cabeza. «Todos, retrocedan», exclamó Sengoku. «Los enemigos a los que nos enfrentamos están muy por encima de nuestras capacidades». Al oír la orden de Sengoku, los marines obedecieron de inmediato. Se retiraron al unísono, incluidos los vicealmirantes. Todos optaron por la evacuación, conscientes de que la batalla superaba su capacidad de combate. Solo Sengoku, Garp y los 3 almirantes permanecieron en el campo de batalla. En ese momento, los 5 se encontraban frente a Ryan y su grupo, con el rostro reflejando una profunda preocupación. «Sengoku, es imposible detener a estos individuos», exclamó el más experimentado, siguiendo la voz de sus instintos. «No estoy seguro de poder vencer a este Madara». En cuanto a los demás, Garp no encontraba las palabras. Ni siquiera podía enfrentarse a uno de ellos. Los otros 4 compartían su impotencia. Por otro lado, Sengoku sentía una profunda preocupación por las habilidades de Ryan. Frente al temible Uchiha Madara y los 5 imponentes gigantes, al menos podían percibir los ataques. Sin embargo, el ataque de Ryan desafió su comprensión. Podía estar justo allí, pero una fuerza imperceptible lanzaba los ataques. El haki de observación era igualmente ineficaz. Al ver que no podían detener al grupo de Ryan, Sengoku sintió una creciente inquietud. Permitir que Ryan y su grupo se marcharan sin duda provocaría la ira de los dragones celestiales. Incluso como almirante de la flota marina, no podía soportar esa carga, sobre todo porque habían sido los dragones celestiales quienes habían muerto. Mientras Sengoku lidiaba con estos pensamientos, Ryan de repente dirigió su atención hacia Madara y sus compañeros. «Volverás a la nave», exclamó Ryan. «Déjame el resto a mí». Las palabras de Ryan provocaron una reacción inmediata. Madara y los demás liberaron su Susanoo y regresaron apresuradamente a la nave. Ryan se quedó solo, frente a Sengoku y los almirantes restantes. «Un momento, ¿qué está pasando?», preguntó Sengoku desconcertado. «Parecen estar retirándose». En ese instante, varias pequeñas esferas buscadoras de la verdad se materializaron en la muñeca de Ryan. Mientras él levantaba lentamente la mano, estas esferas giraban frenéticamente. Una brillante luz dorada brotó de ellos, formando una enorme espada dorada ante los ojos de todos. «Explosión de reencarnación de la rueda dorada», exclamó Ryan sin dudarlo, blandiendo la espada hacia Sengoku y los almirantes. La espada surcó el aire con una fuerza increíble. La velocidad vertiginosa hizo que Sengoku y los demás contrajeran las pupilas, dándose cuenta de que era demasiado tarde para esquivarla. Al ver cómo la espada se acercaba a él, Sengoku se transformó rápidamente en un Buda colosal, colocándose frente a Garp y los almirantes. «¡Maldito pirata!», exclamó. La espada y la imponente figura de Sengoku chocaron en un instante, desatando un torrente de chispas desde la forma de Buda. Su haki y su forma de Buda le otorgaron defensas que le permitieron detener por la fuerza el avance de la espada. Justo cuando Sengoku creyó haberlo logrado, notó que Ryan había abandonado el gélido campo de batalla y regresado a la nave. Sin embargo, su mirada fría provocó una exclamación de alarma entre los 5. La explosión resultante engulló a Sengoku y a los marines en un instante, partiendo la superficie del mar en 2 con su fuerza devastadora. Aún así, Ryan no había desatado todo su poder, lo que lo dejó reflexionando sobre la posibilidad de dividir el mundo pirata en 2 con toda su fuerza. Lamentablemente, no era el momento de experimentar, ya que tenía misiones que completar y tesoros que recolectar, incluyendo valiosas frutas del diablo que podrían otorgarle puntos a su regreso. ¿Es este el poder del Tenseiban?, reflexionó Uchiha Madara, profundamente impresionado por su fuerza. Se siente más poderoso que el Rinnegan. En ese momento, Hashirama intervino. «Madara, ¿podría ser que esta diferencia sea simplemente una cuestión de fuerza individual?». La irritación de Madara se desbordó y estuvo a punto de enzarzarse en una acalorada discusión con Hashirama. Sin embargo, la reciente explosión de Ryan ya había destrozado el mar helado, obligándolos a concentrarse en su misión. «Vamos», exclamó Ryan. «Completen las misiones rápidamente y consigan frutas del diablo de todos los rincones del mundo. Después podremos regresar». Sus compañeros asintieron en señal de acuerdo. Tobirama, particularmente interesado en obtener frutas del diablo, se posicionó en la proa del barco y empleó ninjutsu para aprovechar una corriente de agua. Estilo de agua. Montando las olas. Tobirama lanzó su jutsu.
Debajo del barco, una poderosa corriente marina lo elevó, impulsándolo hacia adelante a una velocidad varias veces mayor que antes. El grupo desapareció rápidamente en el horizonte. Mientras tanto, un oficial de inteligencia que observaba la partida del grupo de Ryan y el incierto destino de Sengoku y los marines, agarró con avidez un montón de fotos antes de huir rápidamente. Bajo el mar, numerosos marines iniciaron la búsqueda de cualquier rastro de Sengoku y los almirantes. La noticia de la derrota de los marines llegó rápidamente a las altas esferas del gobierno mundial. Dado que el estado de Sengoku, Garp y los almirantes seguía siendo incierto, y que los marines sufrían pérdidas considerables, la gravedad de la situación era evidente. La información fue transmitida con urgencia a los 5 ancianos. ¿De verdad son tan fuertes estos piratas?, preguntó un anciano. Ni siquiera Sengoku y Garp pudieron derrotarlos. Parece que la calma no va a desaparecer, comentó otro. ¿Pero qué pasa con el incidente de los dragones celestiales? ¿Podemos simplemente dejarlo pasar? En respuesta a esta pregunta crucial, los 5 ancianos se sumieron en un silencio contemplativo. Incluso con Sengoku, Garp y los 3 almirantes, seguían en desventaja. ¿A quién podrían enviar ahora? ¿Qué diferencia había entre enviarlos al frente y enviarlos a su perdición? Parece que nuestra única opción es contener la situación. Informen a esos insensatos. No deben abandonar Tierra Santa en un futuro próximo. Deberían esperar. Al no tener otras opciones viables, tuvieron que permanecer al lado del Orim. Pronto, las órdenes de los 5 ancianos se difundieron y los dragones celestiales de la Tierra Santa comenzaron a protestar. Sin embargo, los 5 ancianos hicieron caso omiso de sus quejas. En cuanto a aquellos dragones celestiales que desafiaron abiertamente las órdenes de abandonar la Tierra Santa, los 5 ancianos optaron por guardar silencio. Después de todo, si estaban decididos a encontrar la muerte, poco se podía hacer para evitarlo. Tan solo un día después de la desaparición de los dragones celestiales, el último número del periódico mundial causó sensación a nivel mundial. ¿Qué? ¿Los dragones celestiales fueron asesinados? ¿Esto es real? Déjame ver. Dios mío. El almirante de la flota marina, el legendario héroe marino Garp, y los 3 almirantes no pudieron derrotarlos, y se desconoce su destino. ¿Quiénes son estas personas? Son increíblemente duros. La gente leía con avidez el periódico para conocer todos los detalles del incidente de los dragones celestiales ocurrido el día anterior. La secuencia completa de los acontecimientos, incluida la batalla naval, quedó meticulosamente documentada en el infieme. El mundo se sumió en un frenesí, y todos se agolpaban para comprar ese número en particular del periódico. Estaban ansiosos por descubrir quién era el responsable de la muerte de los dragones celestiales que había conmocionado al mundo. El periódico solo publicó fotografías de los asesinos, sin proporcionar información adicional. Sin embargo, incluso con solo las imágenes, el grupo había ganado innumerables seguidores en todo el mundo, desde niños hasta ancianos, todos cautivados por sus actos. Esta repentina popularidad desató la ira de un pirata egocéntrico de la Grand Line, que juró matar a Ryan y a su grupo. En el Nuevo Mundo, dentro del territorio de los piratas pelirrojos, Shanks expresó su exasperación mientras leía el periódico. ¿Matar dragones celestiales? Eso sí que es valentía. Pero lo que de verdad me preocupa es la fuerza descomunal de este grupo. Derrotar a Sengoku, Garp y los 3 almirantes y salir ilesos. Los mares están a punto de volverse caóticos una vez más. Mientras tanto, a bordo del Moby Dick, Barba Blanca estaba leyendo el periódico cuando oyó el grito de su hijo desde abajo. «Papá. Miren el último periódico. Ha pasado algo importante». Barba Blanca, que se estaba recuperando, miró de reojo y aceptó el periódico. Al leer su contenido, sus ojos se abrieron de asombro. «Gurararara. Algo enorme va a suceder pronto. Papá, estos individuos son demasiado fuertes. No debería ser desconocido que exista una tripulación pirata capaz de enfrentarse a Sengoku, Garp y los 3 almirantes. Sí, deberías ver la grieta que dejó la espada dorada al final del periódico. Da miedo solo mirarla». Mientras sus hijos comentaban al margen, Barba Blanca no pudo evitar sentirse preocupado. A su parecer, la repentina aparición de un grupo de personas que habían matado a dragones celestiales con tanta audacia era muy inusual. Tales cosas no habían ocurrido en siglos, ni siquiera por los propios Yonko. Además, estos recién llegados parecían más poderosos que los marines.
La aparición de esta misteriosa tripulación dejó a Barba Blanca preguntándose cuáles eran sus intenciones, temiendo que los mares volvieran a sumirse en el caos. Volvió a leer el periódico, y ver a Ryan y los demás dirigiéndose a la Grand Line aumentó su preocupación. Ace, mantente a salvo, pensó. Había pasado mucho tiempo desde que Ace emprendió su misión para capturar a Barba Negra, y no había habido noticias. La inquietud de Barba Blanca aumentó. En Wole Cake Island, una mujer que disfrutaba de un delicioso banquete se fijó de repente en el periódico que había sobre la mesa, especialmente en las fotos de Ryan. Sus ojos brillaron de curiosidad. ¿Quién es este? Esos ojos deben pertenecer a una nueva raza. Exclamó, con creciente entusiasmo. Encuéntrenlo. Encuéntrenlo. Quiero que sea mi marido número 44. De repente, el pastel que tenía en la boca perdió su sabor. Tomó el periódico y dio instrucciones a sus hijos. Al ver la reacción de su madre, todos se apresuraron a calmarla. Pero cuando vieron al grupo Ryan en el periódico, incapaz de igualar el poderío del almirante de la flota marina y los demás almirantes, también se quedaron atónitos. Con nuestra fuerza, ¿cómo pueden secuestrar a estos monstruos? Intercambiaron miradas de incertidumbre y finalmente decidieron que Katakuri debía tomar la decisión final. En el país de Wano del Nuevo Mundo, Kaido estalló en carcajadas. Worororo. La fuerza de Sengoku, Garp y los almirantes no tienen ninguna posibilidad contra esta nueva tripulación. Este mar se está volviendo cada vez más emocionante. Miró el periódico y sus ojos brillaron. Era su primera aparición en el escenario mundial, y ya habían causado una impresión aterradora. Le pasó por la cabeza que su saque le resultaba más placentero de lo habitual. King, quien creía que Kaido era el más fuerte, también se mostró sorprendido. Si bien tenía a Kaido en alta estima, era evidente que estos recién llegados lo superaban. Kaido, por favor, mantén la calma. Suplicó King. Lo más importante ahora no son estos individuos. Tienen demasiado miedo de aventurarse en el nuevo mundo. Si lo hacen, tendremos muchas oportunidades para luchar contra ellos. Kaido apuró su saque, aceptando la verdad. Sabía que su inclinación por buscar el peligro y la emoción provenía de su formidable fuerza. Sin embargo, se dio cuenta de que enfrentarse a Ryan y su tripulación, dado su historial, no era una decisión acertada. Reflexionó sobre los motivos de su repentina aparición en el mar. Mientras tanto, en la Grand Line, un barco sin bandera albergaba a un grupo de personas que leían un periódico con entusiasmo. Uno de ellos comentó: debo decir que el trabajo de inteligencia en este mundo es bastante impresionante. Poco después de zarpar de Sabaody, se publicó este detallado artículo periodístico. Al leer el periódico, Tobirama y los demás quedaron impresionados. No pudieron evitar admirar la dedicación que se reflejaba en el reportaje. Madara, por su parte, leyó los elogios y los registros de sus hazañas en el periódico y sintió una gran satisfacción personal. Cada palabra parecía un testimonio de sus logros. Ja. Me gusta mucho este periódico. Exclamó Madara. Haré algo parecido en Konoha cuando vuelva. Oye, puedes quedártelo. Sus planes intrigaron a todos, y pensaron que tal vez deberían crear el suyo propio. Con un periódico, era evidente que podrían influir en la opinión pública de manera efectiva. Sin embargo, Ryan notó que no se había emitido ninguna recompensa por sus crímenes. No pudo evitar preguntarse si eran demasiado fuertes o si la recompensa se emitiría más adelante. Con el paso del tiempo, se acercaron a Butter 7. Al ver el tronco que sostenía en la mano, Ryan supo que se acercaban a su destino. Justo cuando estaban a punto de llegar, un pájaro de noticias apareció de nuevo en el cielo. Un periódico y una pila de carteles de Se Busca descendieron repentinamente. Exclamó Ryan mientras examinaba la portada del periódico. Mostraba imágenes del destruido Enies Lobby y de la tripulación de los Sombrero de Paja. Eso significaba que el arco argumental de Butter 7 ya había terminado. ¿Tan pronto?, murmuró Ryan, decepcionado por la fecha. Al leer el periódico, se dio cuenta de que ir a Butter 7 sería una pérdida de tiempo. La tripulación de los Sombrero de Paja sin duda se había marchado y tenían un nuevo barco. Ashirama y los demás también leyeron las noticias y comprendieron que la ubicación de su misión había cambiado. ¿No podemos encontrar a la tripulación de los Sombrero de Paja en Butter 7 ahora?, preguntó Minato. No, parece que no los hemos visto, respondió Ryan. Todos fruncieron el ceño, incluido Ryan.
No esperaban que la tripulación de los Sombrero de Paja abandonara Battle 7 tan pronto después del incidente en Enies Lobby. Afortunadamente, Ryan conocía bien la trama de One Piece y sabía que la tripulación de los Sombrero de Paja probablemente se dirigiría al territorio de Moria, concretamente al Triángulo de Florian. «Cambia de rumbo», ordenó Ryan. Por suerte, había comprado un tronco en las Islas Sabaody que también conducía al territorio de Moria. El barco ajustó rápidamente su rumbo, con Ryan al timón, dirigiéndolo directamente hacia el Triángulo de Florian. Esta vez, no tenían intención de perder más tiempo. Tobirama incluso desató su jutsu de estilo de agua. Ola de agua, impulsando el barco hacia adelante a una velocidad increíble, casi como una gran tabla de surf en el mar. Mientras tanto, mientras Ryan y su tripulación zarpaban hacia el Triángulo de Florian, en Thriller Bark, la tripulación de los Sombrero de Paja se encontraba enfrascada en una batalla contra el zombie más fuerte de Moria. Luffy, el tirador del continente, absorbía con fervor el poder de las sombras, preparándose para la inminente guerra. Sin saberlo, se habían convertido en el objetivo de Ryan y su tripulación. Con el paso del tiempo, Luffy finalmente derrotó a Moria, y un sinnúmero de sombras fueron liberadas. La tripulación de los Sombrero de Paja también ganó nuevos aliados y un nuevo miembro, el músico Brook. Justo cuando todos celebraban su victoria, un gran barco se acercaba lentamente al Triángulo de Florian. «Parece que hemos llegado justo a tiempo», comentó Ryan, mirando al Toussaint Sunmi que se encontraba a poca distancia. Luego, su mirada se dirigió al amenazante barco Thriller. La tripulación de los Sombrero de Paja estaba a bordo, y su primera misión estaba a punto de completarse. Sin perder tiempo, el grupo se dirigió hacia el castillo central. A juzgar por la destrucción, la batalla ya debería haber terminado. Ryan preveía que la tripulación celebraría un banquete allí. Al acercarse al castillo con Hashirama y los demás, divisaron a un hombre ensangrentado en el exterior. Había sangre salpicada por todo el suelo, pero el hombre seguía allí de pie. A pesar de la espantosa escena, mientras siguiera respirando, todos asumieron que el hombre estaba vivo. Tsunade, una renombrada ninja médica, le echó un vistazo rápido y comentó: «Si no tratas a este hombre, se desangrará con la cantidad de sangre que ha perdido. La gente en este mundo es increíblemente resistente. No morirán por este nivel de hemorragia». Al oír las palabras de Tsunade, Ryan y el sexto Hokage, Kakashi, intercambiaron miradas de desconcierto. Esas palabras no solían provenir de alguien que sabía que no moriría ni aunque lo partieran por la mitad. Al observar a Zoro, que parecía estar al borde de la muerte, Ryan tuvo una revelación. Quizás no era necesario matarlos. Con un movimiento rápido, apareció frente a Zoro. Aunque Zoro aún estaba consciente, se dio cuenta de que los recién llegados no eran aliados, pero no podía moverse. Zoro observó impotente cómo el ojo de Ryan se volvía carmesí. «¿Quiénes sois vosotros?». Justo cuando Ryan apartó la mirada, una figura descendió del cielo. Sanji, que acababa de recuperar la consciencia, le propinó una potente patada. Sin embargo, Ryan permaneció impasible y mantuvo la distancia. Otra figura inmovilizó rápidamente a Sanji apretándole el cuello. Era Madara. Al observar los inútiles esfuerzos de Sanji, Ryan no perdió el tiempo. Dirigió su Sharingan hacia Sanji, atrayéndolos a ambos hacia un genjutsu. Satisfecho con sus acciones, Ryan asintió y dijo: «Vamos. Llévanos con los demás». Fin del capítulo 122.